Tania Lisbeth Iñáñez. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y desde cuándo trabajas? Desde 5. Desde los 5 años. ¿Sí? ¿Y cuál es tu labor? ¿Qué es lo que tú haces? Lleno y arreglo en vacas. Ya. ¿Y de qué hora trabajas? ¿Cómo es el trabajo? Desde las 6 hasta las 11. 6 hasta las 11. 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Sí? ¿Y cómo es el trabajo aquí? Sí es fuerte. La trata de personas es un delito que consiste en captar a personas, normalmente a través de engaños, para trasladarlas y una vez están en el destino, explotarlas con fines de lucro. Lucra el tratante, que es considerado un delincuente, un criminal y que puede ser penado, procesado. Y en el Perú, por ejemplo, la pena es hasta 25, 30 años o más de privación de libertad. O sea, realmente es un delito del que se está tomando conciencia y sobre el cual las autoridades ya han legislado en la mayoría de los países de América Latina. En el Perú, por ejemplo, hay mucha trata en la minería, en la tala de madera. Nosotros hemos llevado a cabo una investigación en Madre de Dios en la que se llega a constatar que existe en estas prácticas en Madre de Dios, también en las fábricas, también en el servicio doméstico. Hay muchísimo en la región andina, jóvenes, incluso niñas que son captadas, muchas veces en lugares remotos, en rurales o en la periferia de la ciudad, son llevadas a las casas y allí son explotadas. Eso sería también considerado trata de personas, siempre que estén los elementos de captar a las personas y explotarlas contra su voluntad. Podría ser una situación de trata de personas. El convenio 29 de la OIT define el trabajo forzoso como cualquier trabajo o servicio exigido a una persona, en primer lugar bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual esta persona no se ha ofrecido voluntariamente. O sea, son estos dos elementos los que definen. La amenaza de pena puede ser amenaza de violencia, pero pueden ser formas más sutiles, como por ejemplo el cambio a peores condiciones laborales, puede darse la retención de documentos, por ejemplo, y en segundo lugar el consentimiento del trabajador se considera desde un inicio, pero puede darse también la situación involuntaria luego de iniciada una relación libre de trabajo. O sea, a lo largo de la relación de trabajo, esta se convierte en una situación de trabajo forzoso cuando el trabajador, por ejemplo, quiere salir de un trabajo y no puede. En el sector forestal la mayoría de los trabajadores, como sabemos, son hombres, pero ciertamente siempre se involucran mujeres que participan en estas tareas y que trabajan, por ejemplo, en los campamentos madereros como cocineras o son reclutadas como cocineras, pero muchas veces sabemos que también son obligadas a la prostitución en este contexto y es cierto que el rol de la mujer es invisible, pero es muy importante visibilizarlo. Me dijeron que me van a pagar 400 soles, y resumir, para 4 meses. Soy padre y madre para mis hijos, yo les dejé con mi mayor hija para que se queden, mis menores. Pero me dieron un adelanto de 150 para yo poder dejarles a ellos, porque el señor supuestamente me había dicho que cada fin él va a irse a mi casa para que les dé pues no el resto que cada mes sus 200 soles. Y yo pues confiado, yo allá en el monte, en la madera, nos ha ido a ponernos a todos, éramos 2. Supuestamente que los 2 íbamos a ser cocineras. Nos dejaron quizás pues los víveres, pues no, ya para 3 meses así, el señor no iba. Ya simplemente ya se habían acabado los víveres, tú sabes, hay veces los jóvenes necesitan de las mujeres, ¿no? Quizás pues no viéndome qué sería, ellos también ya quisieron abusarse de mí, pero yo no les he permitido.
yo no me dejé, hay más veces en la noche yo no dormía por estar pues no al alerta que ya van a venir, o yo me metía a mi cama dos machetes, yo me ponía a pensar, si yo hago algo, estos me agarran, me matan, me entierran, y mi familia. Si tú no haces lo que ellos quieren, prácticamente tú estás jugando tu vida ahí, dentro del monte, peor si no hay quien te ampare. Se utiliza el patrón del traslado también para el desarraigo, es decir, para tener un mayor control sobre la víctima y para poderla asumir en una condición, como señalé hace un momento, de callejón sin salida. Es un lugar donde no se puede escapar, donde va a ser sometida. Si la víctima se niega a tener sexo con las personas que se les indican, va a ser sedada y violada, o violada violentamente y controlada, ¿no? Entonces, el patrón es primero el engaño, la captación, como se denomina al término adecuado, se le capta en función del engaño, el falso empleo, el enamoramiento son usualmente utilizados, son trasladadas utilizando las vías de comunicación que usa cualquier otro ciudadano, o sea, no utilizan medios de transporte formales o informales, se utiliza mucho el transporte fluvial en la zona amazónica y el transporte terrestre en el resto del país. Se reúnen a todas las víctimas en un punto, son trasladadas ya a los lugares donde van a ser explotadas. En estos lugares generalmente hay un administrador o una administradora, muchas veces es mujer la persona que regenta o administra esos establecimientos, y ahí son inicialmente puestas a tomar con los clientes bajo un sistema de fichas o de ingreso económico, y se les cobra absolutamente todo lo que se ha gastado para captarlas, trasladarlas y llevarlas a esa situación. Yo tengo referencia de otra cosa. ¿Ya? Tú dices una cosa, tú dices otra cosa, pero nosotros tenemos otras informaciones. Claro, sí. ¿Ya? Entonces mi agencia, como eso, sabiendo conscientemente, no hay que no tiene la agencia. ¿Qué tiene la chiquita? Me entrega el DNI a mí, a la Tienen agencia. supuestamente edición. Nuestra operatoria policial consiste elementalmente, en primer lugar, en hacer un trabajo de inteligencia, ¿no? Vemos dónde se encuentran las personas, las víctimas en este caso. Hacemos todo un planeamiento de inteligencia para ver el momento y día adecuado en el cual nosotros podamos intervenir, para identificar a los integrantes de estas bandas delincuenciales, ¿no? a aquellos que son simple y llanamente de repente habitudes en ese momento, ¿no? O aquellos que se dedican ya al negocio de la explotación. Generalmente se capta a las víctimas a través del engaño, del chantaje. Una de las situaciones que generalmente hace que las víctimas puedan ceder a este tipo de cosas o de situaciones es los niveles de pobreza, ¿no? O sea,
la situación económica de las víctimas, de querer mejorar su nivel de vida, de querer captar mayores ingresos para ayudarse tanto personalmente como a su familia, hace que muchas veces se presten a este tipo de ofrecimientos bajo situaciones de engaño o ofrecimientos de que las van a llevar a lugares donde van a tener un trabajo mejor. Entonces, en el caso de la trata de personas internas, se capta a las niñas o adolescentes o a los mismos niños de provincias para ser trasladados a lugares donde se ofrece este tipo de turismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las adolescentes, se las traslada de Tacna, Arequipa, a Iquitos o San Martín, o en el caso también de Madre de Dios, de Cusco, Madre de Dios. Es decir, hay una rotación, hay una alta rotación interna. No sabemos la magnitud del problema, tampoco teníamos un registro. En ningún sitio uno podía ir y mirar cuántas son, ¿no? Lo que sí tenemos, por ejemplo, en el Perú es ya una base de datos de la policía que permite identificar aquellos casos que han sido denunciados como trata de personas y registrados en esta base de datos por la policía como sujeto de delito, como caso de trata. Conza. Con Z. ¿Cuántos años tienes tú, Ru? 17. 17 años. ¿Natural de dónde eres tú? Guarán, Calca. Can. Guarán, Calca. Guarán. ¿Ese es Cusco? Sí. Ya, la señora Giovanna, ¿qué te dice? ¿Qué te contrata? ¿Para qué? Primero yo he entrado como compañía, ¿no? O sea, atenderles. Dame compañía. Sí, no me gustaba porque los borrachos me trataban mal. Me obligaban a hacer pases, todo eso. Y como yo no quería, yo no sabía nada y me echaban con las cervezas. ¿De qué horas a qué horas trabajabas ahí para la señora Giovanna? O sea, cerramos el local a cualquier hora cuando teníamos sueños. ¿Pero hasta qué horas? Más o menos 12 de la noche, 11 de la noche, a veces a las 10 así lo cerramos. O sea, primeramente estabas trabajando como dama de compañía. Sí. Yo le dije a la dueña, no quiero trabajar porque no sabía dónde llegar. La víctima, en realidad, para que termine siendo tal, pues es una persona que está en situación de vulnerabilidad, porque esa situación de vulnerabilidad es lo que la hace aceptar o prestar consentimiento, pero que no es un consentimiento válido al tratante. No es un consentimiento válido porque no hay una veracidad en lo que le están ofreciendo, ¿no? Pero muchas veces también la persona tampoco tiene la posibilidad de confirmar esa veracidad. No la tiene porque es una persona pobre, es una persona que no tiene información, ve las posibilidades que tiene y realmente no tiene otra posibilidad, ¿no? No tiene oportunidades realmente. Entonces, una persona que no tiene oportunidades es una persona en situación vulnerable. Ahora, cuando son niños o niñas, la desventaja, perdón, es todavía peor, ¿no? Porque no cuentan con la protección de sus padres para esto, o de su familia, aunque no tenga padres, digamos. Pero un menor, un adolescente, una niña, un niño debe tener siempre alguien que es su tutor o tutora, abuelo, abuela, el Estado, ¿no? Cuando la familia no se lo puede ofrecer, el que debe garantizar esta tutoría, esta protección es el Estado. ¿De dónde te las has captado a las dos? ¿De dónde las has recogido? Estaba buscando trabajo en el aviso. ¿En qué aviso?